Hey friends, Teacher Bricks here to help you talk to anyone, anywhere, anytime in English. Today, we will focus on daily routine, everyday activities, and how to talk about your daily routine. So in this guide, I've already showed you how to use simple present, and pretty much until now, all my lessons are focusing on simple present. When we talk about daily routine in English, we usually use simple present, and that's why I'm going to show you this lesson today. To talk about your daily routine, it's important that you prepare the vocabulary. To do so, I will divide the vocabulary in 3 parts: activities, connectors, time. Well, let's focus on the activities. Let's take a look at some important activities we do every day. Repeat after me. Wake up. Get up. Brush your teeth. Take a shower. Get dressed. Have breakfast. Read the newspaper. Use your cell phone. Go to work. Go to school. Take the bus to work. Take the bus to school. Drive to work. Drive to school. Walk to work. Walk to school. Start school. Start work. Check emails. Talk on the phone. Have meetings. Prepare documents and reports. Have lunch. Finish work. Go home. Get home. Have dinner. Watch TV. Go to the gym. Take the dog for a walk. Take a shower. Go to sleep. Nice. Now you have the vocabulary. You have the activities, the verbs, and that you are going to use to talk about your daily routine. Now let's talk about time. If you are going to say the exact time you do the activities, you are going to use the preposition at. So if you wake up at 7, exactly at 7, I wake up at 7. Now, if it's not exactly at 7, if it's an approximate time, then you can use around. I wake up around 7. Or I wake up at 7. There is a difference, okay? Now let's talk about connectors. What's this? You have... So, antes de entrar a los conectores, fijémonos que en un pequeño resumen, ¿qué habla de ella? Daily routines are the things that we usually do in our daily lives. La rutina diaria es lo que hacemos de forma general en nuestro día a día. Por eso así se llama rutina. Y hay que diferenciar las actividades que hacemos X por X o Y motivo a las actividades de la rutina, que son las que sí o sí siempre se hacen o se hacen de una forma frecuente, right? So those activities that you do in your daily life, those are the ones that you say this, right? Entonces estas son las que vamos a trabajar aquí ahora. Para explicar esa rutina también vamos a incluir el tiempo, que vamos a decir las actividades y cuándo las hacemos generalmente. In present simple, we say the routine because it's something that we do at any moment in our life in present. Nosotros hablamos de esa rutina porque la hacemos en cualquier momento de nuestro presente, right? Yo puedo decir, yo estudio inglés. No lo hacen en la noche, no lo hacen en la mañana, no lo hacen en la tarde, lo hacen en la noche. Ustedes se bañan, algunos en la tarde, otros en la noche, otros 3 veces al día. ¿Ven? Esas son las actividades de la rutina diaria. Right. Now let's continue. When we talk about the time, cuando hablamos del tiempo, podemos decir la hora exacta utilizando la expresión at, que se refiere a las, eso significa a las
For example, I study English at 6. Estudio inglés a las 6. O podemos utilizar la palabrita around, que es alrededor o por las, ¿sí? Yo estudio alrededor de las 7, o sea, entre las 7 y las 8. A eso se refiere ese around. Have all the activities you do. You have the time at, around, but now you need to connect these phrases and these ideas. And there are some words and expressions we can use to connect the ideas. Take a look. Then, and, when, after that, after school, after lunch, after dinner, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, on weekends. These words are very important because they will help you connect your phrases, okay? Because imagine if I just say, I get up at 7, I take a shower at 9, I go to school at 8. No, this is not how you do it. You need to connect, create a story. Esto es muy importante lo que ella nos dice. Vamos a tratar de olvidarnos del colegio, de la escuela donde hacíamos oraciones, ¿sí? Me levanto a las 7, me acuesto a las 8, desayuno a las 6, duermo a las 5. Sino que vamos a crear un texto, un párrafo, una historia a través del uso de conectores, ¿sí? Y estas palabras que ella nos está enseñando nos van a ayudar a nosotros a crear ese contexto, a hacerlo más entretenido de escuchar, al igual de que de explicar la rutina. Around your routine, and these words will help you. Now, I didn't explain the words, but I will show you with an example, and that's gonna make it easier for you to understand how to use these words. I will show you now a routine, a simple routine, okay? And I will use the expressions I showed you, the time, the connectors, and the activities, all built in one story, just like I told you to create. So check it out. I wake up around 6. Then I get up at 6:30 a.m. Voy a pausar aquí la imagen, no sé si todos ya todos ven el texto como tal de la rutina diaria de la profe. ¿Sí lo ven? Ok. Tienen un minuto para identificar cuáles son esas palabritas que conectan las oraciones o esas cositas que conectan las oraciones y que están creando el texto completo. Escríbanmelas en el chat y ya se las explico. Eso es. Vamos a identificar los conectores que están utilizando para crear esta rutina. After that, then, muy bien, when, and, perfecto. Estos conectores ténganlos siempre presentes porque siempre se van a utilizar. Y son conectores que me permiten seguir la fluidez de la historia y me permiten narrar cronológicamente algo dando ciertas pausas. Ahorita más adelante les voy a explicar el uso de cada uno. Vamos a escuchar cómo diría estas oraciones. Brush my teeth, take a shower, and get dressed. After that, I have breakfast and use my phone. When I finish breakfast, I take the bus to work. I start work at 9 a.m. I have meetings, talk on the phone, and prepare documents and reports. At 1 p.m., I have lunch. After lunch, I go back to work. I finish work at 6 p.m. After work, I go to the gym. I like to exercise. After that, I go home. I get home around 8 p.m. Then I have dinner, take a shower, and watch TV.
I go to bed around 11 p.m. On weekends, I don't work. I usually stay home or go out with my friends. Nice. So this is a simple example of a routine. Now let's take a look at the routine and I will explain to you all the things I used and how I organized the Vamos a routine. prestarle atención Check it a out. cómo vamos I a wake utilizar up los conectores. around 6. So 6, 6:10, 6:20. I wake up, I open my eyes around 6. Then I'm continuing my explanation. This word is used to indicate continuation after an activity. Then I get up at 7. So I get up at 7, but I wake up around 6. Now pay attention that here I used a sequence of activities. Okay? Brush teeth, take a shower, and get dressed. Entonces, ojos que siempre cuando hablemos de nuestra rutina, de cómo vamos a desarrollar las actividades, debemos prestarle atención al orden cronológico con el que las hacemos, por supuesto. No vamos a decir, me cepillo los dientes y me levanto y luego me baño y luego, o luego me cambio y luego me baño, ¿no? Entonces debemos tener cronología lógica en las actividades. Eso como primer regla. I continue by saying, after that, when I finish all these activities, after that, another phrase to indicate sequence. After that, después de eso, un conector que nos ayuda a llevar esa secuencia de el orden de las actividades. After that, después de que hago tal cosa, viene y hago la otra, right? I finish getting dressed, brushing my teeth. So now, after I finish those activities, I have breakfast and use my phone. When I finish breakfast, at the moment I finish breakfast, Ese es el when. ¿Cuándo? Y me está explicando que apenas termina una actividad, empieza la otra. Ese es el when. ¿Cuándo? Right? you can also say after breakfast. Y la palabrita after que indica después. ¿Y cuál es la diferencia entre el when y el after? El when puede ser en sincronía las dos actividades, o sea, mientras una cosa pasa, la otra también, ¿sí? Me cepillo los dientes cuando me ducho, por ejemplo, ¿sí? Podrían estar hablándose de dos actividades paralelas. Y el after ya quiere decir que después de hacer una actividad es que viene a continuación la otra. Podemos decir solamente after o after that, como ya lo vimos. I take the bus to work. Here you can say other things. I go to work. I walk to work. Okay. I drive to work or school or the gym. Where do you go after you have breakfast? I continue my routine by saying that I start work at 9 a.m. I talk about some activities You are now that muted. I do. So you need to think about the activities you do at work. I put some general examples. I check emails. You are now I unmuted. prepare documents and reports. I have meetings. What do you do at work? You can explain 2, 3 activities you do when you start work in the morning, in the afternoon, okay? Ella lo que nos habla es que dentro de la rutina también podemos hablar de rutinas que hacemos en nuestro trabajo, que generalmente trabajar es una rutina, pero dentro del trabajo también poseemos actividades que son frecuentes o que se hacen con frecuencia y las podemos incluir dentro de nuestra rutina diaria. At 1 p.m., I have lunch. After lunch, when I finish lunch, after lunch, I go back to work. Es una explicación de cómo combinar las oraciones, ¿sí? Puedo empezar diciendo la hora, a la 1, almuerzo, y después del almuerzo regreso a trabajar. Puedo conectarlas empezando con la hora o puedo hacerlo al revés.
almuerzo a la 1 y después regreso a trabajar. Entonces las horas las puedo utilizar tanto al principio como al final de las oraciones o incluso en medio de ellas. ¿Right? Yo puedo decir, yo almuerzo a la 1 y luego regreso a trabajar a las 2. Entonces ahí conecto con las horas en medio de las oraciones o finalizando cada oración, conectándola con la siguiente oración. Go back, return. Okay, you return to work, you go back to work. I finish work at 6 p.m. After work, after I finish work, after work, I go to the gym. What do you do after work? Do you go home? Do you go to your friend's house? What do you do after work? After that, I go home. I get home. I arrive home around 8. Then, here I'm using this phrase to indicate what is coming next. Then, I have dinner, take a shower, and go to sleep around 11 p.m. What is the purpose of this video? To give you ideas of how to structure your daily routine. This is a basic daily routine example that I gave you in this lesson, but it's a wonderful way to start, okay? You know now how to organize your ideas. I gave you words to help you organize your ideas. I gave you the vocabulary you need to talk about your routine. So, and that's it, people. So, in general, for talking about our routines, we need to understand the verbs, right? Necesitamos verbos, vocabulario, y vamos a trabajarlos incluyendo las horas. Now, for talking about our times and our routines, we have two types of questions. Necesitamos prestarle atención a los dos tipos de preguntas que existen referente a las horas, porque las dos tienen formas diferentes de responderse. Vamos a empezar con la primera, que es What time do you? What time do you es la pregunta para hacerle a alguien cuando usted quiere saber a qué horas exactamente esa persona hace cierta actividad, right? So, what time do you watch TV, for example? ¿A qué horas ven televisión? Entonces, algunos dicen, I watch TV at 7, I watch TV at 12, I don't watch TV, right? Esas serían las respuestas. Tenemos la forma formal, que es la forma larga. Yo veo televisión y digo at para explicar la hora en la que yo hago esa actividad, ¿sí? Entonces yo puedo responder de forma formal y larga así. I watch TV at 7. Como sencillamente, chicos, ustedes pueden responder sencillamente diciendo el at y la hora. Esa sería la forma formal, ¿sí? La forma informal. Si usted le pregunta a qué horas ven televisión, ustedes pueden responder inmediatamente a las 7, a las 6, a las 5, o nunca, o siempre, o de vez en cuando, o rara vez. Pero si quieren ser formales o si están en una conversación formal, están conociendo a la persona apenas, pues responden de manera larga, ¿sí? Yo veo televisión a tal hora. I watch TV at, right? Entonces, cualquiera de las dos formas es posible utilizar cuando estoy preguntando, what time do you, right? Now, one of the important clues here is the answer at. Siempre para la pregunta what time do you deben responder el at y por supuesto la hora porque están especificando el tiempo en el que hacen ese evento, el que realizan esa actividad. Now, who wants to tell me? ¿Quién me responde ahí en el chat? What time do you get up? And what time do you go to university? When we used to go to university. Cuando solían ir a la universidad. Who tells me? ¿Quién me responde?
I wake up at 6, half past in the morning. Bien, vamos a revisar ahorita cómo decir la hora correctamente. Mientras tanto, chicos, algo importante. La hora se dice tal cual yo la digo en español. Si en español lo digo 6:30, pues en inglés digo 6:30. ¿Sí? La hora es supremamente fácil en inglés. La forma informal, la de la calle, la que todo el mundo usa, no tienen tiempo de pensar en reglas ni nada, es decir los números tal cual yo los veo, ¿sí? Si la hora es 5:35, digo 5:35. Si la hora es 6:15, digo 6:15. Así de fácil. ¿Listo? Ahora, ¿quién me responde? What time do you go to university? ¿A qué hora van a la universidad? I go at 6 o'clock, Jairo. Siempre para decir la hora at 6 o'clock. O puedes decir, I go to the university at 6 o'clock. Very good. Perfect, people. That's the time. That's the time. Now, who tells me what time did you brush your teeth? ¿A qué hora se cepillan los dientes? ¿Quién me cuenta? Who tells me? Tell me. What time do you brush your teeth? ¿A qué hora se cepillan los dientes? I brush my teeth at 8:30. Very good. I brush my teeth at 8:30. What time do you take a shower? ¿A qué hora se bañan? What time do you take a shower? Tell me. ¿Qué me cuenta? What time do you take a shower? I brush my teeth. A ver. Take a shower. ¿Nadie? ¿Nadie se baña? ¿Están ahorrando agua en esta cuarentena? ¿Para qué se bañan si no salen, cierto? Y los que trabajan. Come on. I bathe at 6 a.m. or 9 a.m. Ok, Jairo. Recordemos siempre, chicos, que para hablar del verbo bañarse, generalmente decimos take o have a bath o a shower, cualquiera de las dos. ¿Por qué no debemos usar el bathe? Porque es que el bathe es baño, es ducha. El verbo en inglés no existe, es un nombre, ducha o baño, ¿sí? ¿Cómo lo creamos el verbo? Combinándolo con el verbo take o el verbo have. Siempre, siempre, siempre que quieran decir que se van a duchar o que se duchan o que se bañan, dicen take a bath o take a shower o have a bath o have a shower. ¿Listo? Para que no vayan a tener de pronto el problema con la palabrita bathe, porque bathe es duchar, yo duchar, pero queda duchar a quién. Mientras que con el verbo take y have queda el reflexivo que nosotros usamos en español, el me, yo me baño, yo me ducho, ¿sí? Esa es la diferencia en el uso. Good. Now, let's have a look that for talking about verbs, different from Spanish, we are only going to use two conjugations. Una facilidad del inglés referente al español es el uso de la conjugación de los verbos. En español tenemos conjugación para cada pronombre y hay muchas conjugaciones en cada verbo. Yo digo yo estudio, tú estudias, estudiamos, estudian, estudiáis, estudias.
estudia. Son 5 o 6 conjugaciones, mientras que en inglés solamente van a existir 2 conjugaciones. Right? ¿Cómo voy a conjugar yo los verbos? De acuerdo a los pronombres. Si ustedes utilizan el pronombre I, el you, el we o el they, para ellos el verbo va a quedar normalito como ustedes lo encuentran en el diccionario, normal verb. No va a cambiar, no va a haber ningún cambio. Lo escribo tal cual yo lo veo en los diccionarios. Right? Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo. Yo trabajo en Bogotá. I work in Bogotá. You work in the university. We work in the hospital. They work at the library. El verbo no va a cambiar. Pero si yo voy a hablar de la tercera persona, es decir, si yo voy a hablar de she, de he o de it, los verbos van a tener un pequeño cambio y ese cambio se va a parecer a aquellas reglas que les comenté cuando vimos los plurales. Solo que aquí no quiero que tengan en cuenta que es que estoy pluralizando el verbo. No, al contrario, lo estoy individualizando. Estoy diciendo que una sola personita está haciendo esa acción. ¿Cómo van a ir esos verbos? In the third person rule verb. Third person rule, rules for verbs. Entonces, ¿cómo van a ir? Vamos a mirar el siguiente video y vamos a acordarnos cómo se conjugan los verbos cuando estoy hablando de la tercera persona. Como pueden ver acá en estos ejemplos ya sabemos las terminaciones. IES, S, ES. ¿Que cuándo las vamos a usar? Vamos a ver el video y vamos a tomar apuntes de las reglas. ¿Ustedes escuchan el video? No tiene audio, ¿cierto? Go English. Les busco otro que sí tenga el audio. Prestemos la atención a las reglas. GoEnglish.tv. Vamos a hablar tanto de lo positivo como el negativo y como las preguntas de una vez para saber cómo utilizamos el presente simple en inglés. The present simple. How do we form the present simple? Affirmative. Subject. Plus. Verb. Plus. Object. Regla general. Para formar las oraciones en presente simple debemos tener al sujeto, siempre, 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 chicos, nunca se les olvide poner el sujeto, sea un nombre o un pronombre, más el verbo, más el resto de oración, que puede ser objetos o complementos. ¿Por qué es importante dejar claro desde el principio que no pueden dejar el verbo solito? Porque como en inglés solamente hay 2 conjugaciones, pues esa conjugación o ese verbo va a estar acompañado de varios pronombres. Entonces, si ustedes dicen walk the dog, pasear el perro, la gente va a quedar como, ¿quién pasea el perro? Yo, usted, nosotros o ellos, ¿sí? Entonces ustedes dirán, no, walks the dog, pasea el perro. ¿Quién? Él, ella o este, ¿sí? En inglés no podemos decir el verbo solo como lo decimos en español porque resulta que en español cada pronombre tiene su conjugación y por eso al conjugar el verbo solito ya la gente entiende. Cuando yo digo trabajamos juntos, la gente ya entiende que ese trabajamos se refiere a nosotros por la conjugación. Pero como en inglés solamente hay 2 formas de escribir el verbo, por eso siempre, siempre, siempre debe estar acompañado de un pronombre o de un nombre. I drink coffee. Como en el ejemplo, I drink coffee. Yo bebo café.
Yo no puedo decir solo drink coffee porque la gente queda ¿quién? ¿Quién se toma el café? ¿Ven? Conjugating the present simple. Affirmative. I play the piano. You are now muted. You play the piano. Cosa de que comparto el video de la He clase, plays the pero piano. gracias por She igual plays the forma piano. actividades evaluables y no prácticas. Entonces, trata We de prestar play the atención piano. lo más pronto posible a la clase. Y si no, They pues, play the piano. mañana te conectas y la ves completa la grabación. How do we You form are the now present unmuted. simple? Negative. Subject. Espere antes de pasar al They negativo. play the piano. Fíjense bien lo que les decía. Para el pronombre I, you, we y they, vamos a utilizar el verbo tal cual yo lo conozco. No va a tener ningún cambio. Pero cuando hablamos de he o she o el it, el verbo va a llevar una modificación que es agregarle una S, IES o ES de acuerdo a las reglas que ya vamos a ver. Este es el positive. Now let's see the negative. Vamos a ver la parte negativa. How do we form the present simple? Negative. Subject. Plus. Do. Plus. Not. Plus. Verb. Plus. Object. Adrian. Doesn't. Like. The doctor. Conjugating the present simple. Negative. I do not play the piano. You do not play the piano. He does not play the piano. She does not play the piano. We do not play the piano. They do not play the piano. Now, fijémonos que ahora vamos a tener un auxiliar para hacer los negativos en inglés. Los verbos en inglés no se pueden negar solos como lo hago en español, que yo sencillamente digo no play, digo no juego, ¿cierto? En español digo yo no juego o yo no toco el piano en este caso. En inglés debemos utilizar un auxiliar que es el do y el does. Se utiliza el auxiliar o el verbo do como auxiliar por la sencilla razón de que nosotros hacemos las acciones. Yo hago la acción de cantar, yo hago la acción de jugar, la acción de dormir, la acción de comer. Pero por temas de alargamiento en la traducción, yo no digo, yo hago la acción de tocar el piano. No, sencillamente digo, yo toco el piano. Ahora, cuando voy a hacer la negación, por eso es que aparece el verbo do allí como auxiliar, porque él es el que me va a ayudar a cargar la partícula negativa y a decir no. Puedo utilizarla de esa forma, decir do not play the piano. Y ustedes saben muy bien que cuando yo separo el verbo de la negación o el auxiliar del negativo, es porque quiero hacer énfasis en la negación. O también puedo decir don't. Es cualquiera de las dos formas. Ahora, do es para los pronombres I, you, we y they. Mientras que para el pronombre he, she, it, el auxiliar va a ser das, que se escribe does, pero se pronuncia das. Una característica con esto, chicos, es que como el auxiliar para la tercera persona fue el que se transformó, el que pasó de do a das, como él fue el que se transformó, ya el verbo no necesito conjugarlo. El verbo queda normalito. Por eso lo tenemos aquí play para todos igual. Entonces, el auxiliar es el que me sirve a mí para decirme si la oración está en tercera persona o no y si está en negativo. Al igual que, como lo vamos a ver ahorita, también me sirve para crear las preguntas. ¿Estamos claros hasta el momento?
¿Vamos entendiendo hasta ahora? Sure. ¿Todos o solo Jairo? ¿Quién me dice? Nobody? Ok, perfect. Let's continue. Continuemos ahora con las preguntas. We can contract the negative form of the auxiliary verb, do. Mire qué pasó acá. I do not. I don't. You do not. You don't. He does not. She does not. He doesn't. She doesn't. We do not. We don't. Entonces, fíjense en cómo podemos decirlo de la forma separada que se utiliza solamente cuando quiero ser enfático en la negación o puedo hacer la contracción y no pasa nada. Cualquiera de los dos es útil y se utiliza. ¿Listo? Entonces yo digo I don't play the piano o she doesn't play the piano. Pero lo importante aquí, chicos, es que el auxiliar cambia para he, she, it. Para los demás queda normalito. They do not. They don't. How do we form the present simple? Interrogative. Do. Plus. Subject. Plus. Verb. Plus. Object. Do. Elephants. Eat. Grass. Ahora, las preguntas arrancan con el auxiliar. Él no va a significar nada, chicos. Realmente él no significa nada. El auxiliar no tiene significado. Solamente me sirve de forma estética para hacer la pregunta y para indicar tiempo y tipo de persona. En este caso, tiempo presente simple y tipo de persona primera, segunda, tercera persona. Para eso sirve el auxiliar. ¿Listo? Pero debemos ponerlo. Ahora bien, como el verbo do es verbo, nunca se les olvide poner también el verbo do en caso de que vayan a hablar de este verbo, porque el hecho de que él es auxiliar no significa que no necesite ponerse nuevamente si vamos a preguntar por algo de qué hacemos. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿yo hago la tarea? Yo no puedo decir solamente do I homework? Do I homework? No, estaría mal. Porque a pesar de que estoy preguntando por el hecho de hacer la tarea, no significa que no tengo que poner el verbo. No, por supuesto, tengo que ponerlo. Entonces, la forma correcta de la pregunta sería, ¿do you do homework? ¿Tú haces la tarea? ¿Do you do? Suena repetitivo, pero en este caso no se está repitiendo porque el uno es el auxiliar y el otro es el verbo. ¿Listo? Ahora, lo mismo, el verbo do va a transformarse a la tercera persona si quiero preguntar por un él o por una ella, por uno este. Miremos el resto del video. Conjugating the present simple. Interrogative. Entonces, fíjense en cómo se transforma el do para das a la tercera persona, el verbo vuelve y queda normal y terminamos con el símbolo de pregunta, right? So, esto en cuanto a las estructuras del presente simple, chicos. Ahora miremos las reglitas de cuando hablamos estas reglitas de la tercera persona. ¿Cuándo debo ponerle S? ¿Cuándo IES? ¿Cuándo la S solamente? Vamos a mirar este siguiente video y de ahí sacamos las reglas. Pero generalmente recuerden que esas mismas reglas que nosotros vimos cuando hablamos de los plurales aplican aquí igual.
solo que no estamos hablando de pluralizar el verbo, estamos hablando de convertirlo a la tercera persona. Hola queridos estudiantes, en este capítulo continuaremos estudiando el presente simple, que como veíamos anteriormente lo podemos tomar desde la forma afirmativa, negativa o interrogativa. En este episodio nos centraremos principalmente en la parte You are afirmativa now muted. y específicamente en cuando formulamos frases o ideas que comiencen con los pronombres en tercera persona, o sea, he, she o it. Porque hay un elemento que debemos considerar que se refiere a cuando agregamos la S al final del verbo. Hay algunas excepciones en este caso. En la mayoría de los casos, nosotros decíamos she likes, simplemente al verbo like le agregábamos una S. O también decíamos she speaks Spanish, simplemente le agregábamos una S al verbo. Pero hay un par de excepciones. Y la primera de ellas es cuando la forma simple del verbo termina en Y después de una consonante. En ese caso tenemos que cambiar la Y por una I latina y agregar una ES. Por ejemplo, en el verbo carry, que significa llevar, lo que hacemos es eliminar la Y, agregar una I latina y agregar una ES. You are now unmuted. Entonces, primera regla básica, todos los verbos que terminen en la Y y antes hay una consonante, debo quitar esa Y, poner I latina, ES. Lo mismo que hablábamos cuando hablábamos de los plurales, pero ahora aplicada la regla a la tercera persona, la conjugación de los verbos en tercera persona. Entonces yo digo, I carry my bag, yo cargo mi maleta. She carries her bag, ella carga su maleta. Good. Un ejemplo para estos verbos, contextualizándolo, sería she carries her baby. Ella lleva a su bebé. Y un ejemplo para try podría ser ella intenta tocar el piano. She tries to play the piano. Como vemos, la forma incorrecta de decir esto sería she tries to play the piano. ¿Por qué? Porque estos verbos terminan en Y. Y si a la Y lo antecede una consonante, lo que hay que hacer, el procedimiento que hay que llevar a cabo, es sacar la Y, reemplazarla por una I latina y agregar ES. Esa es la primera excepción. Segunda excepción se refiere a cuando el verbo termina en S, Z, SH, CH, X o bien O luego de una consonante, la O luego de una consonante, debemos agregar simplemente ES. Entonces, ¿se acuerdan la regla cuando hablábamos de que cualquier palabra que terminara en esas consonantes debíamos ponerle una ES para crear el plural? Ahora va a ser para crear la tercera persona. Listen. En este caso tenemos el verbo teach, que significa enseñar, y lo reemplazaremos por teaches. ¿En qué caso? Cuando quien realice la acción sea he, she o it. Ella, él o un animal, una cosa o una idea. Un ejemplo para esto podría ser I teach English. Ahí no hice nada. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el pronombre yo, I. Y cuando uso I, you, we o they, el verbo queda igual. Ahora bien, si yo uso she, he o it, debo agregar una S al final. Pero en este caso, como el verbo termina en CH, el verbo teach termina en CH, debo agregar una ES. ¿Cuándo debo agregar ES? Cuando los verbos terminan en S, Z, SH, CH, X, o bien cuando terminan en O y lo antecede una consonante. Veamos otro ejemplo, cuando el verbo termina en O y lo antecede una consonante. Por ejemplo, el verbo go, que se transforma en goes. I go to London. She goes to London. Ella va a Londres. I go to London. Yo voy a Londres. She goes to London. Ella va a Londres. Otro ejemplo es con el verbo pass.
pasar, aprobar también podría ser. Yo puedo decir, yo apruebo el examen, I pass the exam. Pero también puedo hablar de una tercera persona, en este caso Manuel. Manuel passes the exam. O bien puedo decir, she passes the exam. La tercera forma, o la tercera excepción que encontramos a la regla general, es con el verbo ser y estar, que eso ya lo vimos anteriormente en los primeros capítulos, que se transforma obviamente en, cuando es tercera persona, en is. Y también hay otro verbo que es especial, que es el verbo have, que significa tener o haber. Y en ese caso, hablamos de tercera persona, cuando quien realiza esa acción. Este, chicos, es el único verbo que es especial. No sigue las reglas que hemos visto, solo que él cambia a otra forma diferente. Pasa de have a has, right? Es he, she o it. Ese verbo, el verbo have, adopta la forma has. En todos los demás casos, en todos los demás verbos, utilizamos simplemente agregamos una S al final del verbo. Por ejemplo, el verbo trabajar, work. Si quien realiza la acción es una tercera persona, she, he o it, lo que hacemos es simplemente agregar una S, works. Si el verbo es pay, lo que hacemos es simplemente agregar una S, pays, she pays the rent. Fíjense que en este caso, pay termina en Y, pero ¿por qué no hacemos como lo hicimos con el verbo try o con el verbo carry? ¿Quién me dice por qué en este caso no cambiamos la Y a I latina ES? Who remembers? ¿Quién se acuerda? Hello. Bueno, en este momento voy a sacar mi tabla Ouija y vamos a invocar a los estudiosos de... Ah, bueno, ya respondió uno. Porque no está acompañada de una consonante, correcto. La regla se exceptúa cuando antes de la Y tenemos una vocal, right? Entonces acordémonos eso. Si hay vocal, solo ponemos S. Si hay consonante, quitamos la Y y ponemos IES. ¿Por qué? Porque la letra que antecede a la Y, en este caso es una vocal, pay. Por lo tanto, simplemente se agrega la S. En resumen, lo que tenemos que entender acá es que cuando estamos hablando en forma afirmativa y quien realiza la acción es una tercera persona, o sea, he, she o it, debemos agregar una S en la mayoría de los casos. Pero hay tres excepciones donde no agregamos simplemente la S, sino que agregamos una ES cuando el verbo termina en S, Z, SH, CH, X, o bien en O, antecediéndose por una consonante, o bien cuando el verbo termina en Y y a la Y la antecede una consonante. En ese caso lo que tenemos que hacer es modificar la Y por una I latina y agregar ES. Y la tercera excepción es cuando el verbo que estamos expresando es el verbo ser o estar, el verbo to be. En ese caso utilizamos la forma is, como lo vimos en los primeros capítulos. Y el otro verbo que tiene una regla distinta es el verbo have, que significa tener o haber. Y en su forma de tercera persona es has. Right. So people, esas son las reglas para acordarnos del uso correcto de los verbos en tercera persona, right? And with those, that's we are going to work the daily routine. Y con ellos que vamos a trabajar nuestra rutina diaria, right? Now, just having a look to the negative and the questions que ya las vimos y las reglas que les acabamos de mostrar en el video. Entonces, para un recorder, siempre que los verbos terminen en X, S, O, CH, SH, vamos a poner la ES. Right? Cuando hablamos de tercera persona. Ojo que esto es solo la tercera persona. So, for example, so you say, she kisses him. Ella lo besa a él. So, he watches soap operas. Él mira novelas. Right? Solamente cuando hablamos de la tercera persona es que hacemos ese cambio. Good? Right? That's it. Now, the other rules, las otras reglas. Tenemos el verbo que termina en Y, antes hay consonante, hacemos la modificación, right? Si por el contrario no terminan en ninguna de esas reglas, solo le agregamos la S al verbo. Good, that's simple like this. Now, people, let's talking about the time. ¿Se acuerdan que tuvimos ya una primera pregunta para referirnos a la hora? What time do you? ¿A qué horas usted hace tal cosa? Pero resulta que esa pregunta es exclusiva
para referirnos a las rutinas o para referirnos a qué horas yo hago cierta actividad. La pregunta es, what time do you? Y respondo con at. Pero si yo quiero saber la hora exacta en este momento, la pregunta es, what time is it? So, no vayan a confundir las dos preguntas porque a pesar que las dos preguntas, valga la redundancia, preguntan por la hora, la una está haciendo referencia a la rutina, al momento en el que se hace esa actividad, y esta es para preguntar la hora en este momento. ¿Ok? So, what time is it? ¿Qué hora es? Algo que cometemos de error en español y que pues está probado por la RAE es preguntar la hora en plural. Mucha gente pregunta la hora en plural y dice, venga, ¿qué horas son? Y la gente responde en plural, dicen son las 5, son las 6:59. Y está mal. La hora es una sola. A pesar de que yo vea que el número es el 7, el 8, el 9, el 10, el 2, el 3, la hora es una sola. Por lo tanto, la respuesta siempre debería ser es las 3 en punto, es las 4:30, es las 7 de la noche. Pero en español se aprueban cualquiera de las dos formas. La gente pregunta, ¿qué hora es? ¿Qué horas son? La gente responde, es las, son las. Eso en español. En inglés, ojo, en English is only singular. Attention to that. En inglés, ojo, que siempre va a ser singular, nunca en plural. Por lo tanto, si la pregunta es what time is it, la respuesta va a ser con it is. What time is it? It is. It is, it is, it is. Nunca vamos a decir they are. Que nunca se les ocurra decir they are porque estarían mal. Right? Este está mal. Good. La forma correcta es decir it is. Y chicos, de esa forma es que estoy preguntando la hora exacta. Ahora bien, yo ya les había dicho que la forma más fácil de decir en inglés la hora es decir los números. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de las 7:32, ¿quién me dice la forma normal de decir esta hora? Vengan, what time is it? ¿Quién me responde? What time is it? Deben responderme este. What time is it? Entonces, como dicen, es las 7:32. Son las 7:32. ¿Cómo responderían? What time is it? Abrí la ventana acá, chicos. El calor. La manga está que arde. So, what time is it? ¿Quién me responde? Hello. Is 7:32, correcto. Muy bien, Jairo. Esa es la forma normalita. Yo puedo responder así y la gente me va a entender. Esa es la forma normal. Digo los números tal cual los veo. Pero resulta que en inglés también tenemos la forma complicada y es esta. La forma formal. So now people, paying attention to the time, I need you to make it clear that the time is divided in two. Deben tener claro que el reloj se va a dividir en dos. Desde el o'clock hasta las y 30 va a ser una parte. Y en esa parte vamos a utilizar la palabrita past. ¿Y cuál es la regla para decir la hora en esa parte del reloj? En esa parte vamos a decir los minutos pasados de la hora en la que estoy. Minutos pasados de la hora en la que estoy. Ejemplo, son las 6:20.
En español yo digo 6 y 20. ¿Sí? 6 y 20. Pero en inglés, mire la regla que lo que dice. Primero digo los minutos, entonces digo 20. Luego utilizo la palabra past, que significa pasado, y luego digo la hora, 6. It's 20 past 6. Esa es la forma en cómo diríamos de manera formal la hora en esta partecita del reloj, la que les señalé con verde. ¿Listo? Now, les voy a hacer otro ejemplo. Ustedes me van a decir las siguientes horas. ¿Qué horas son? Ahí les escribí 3 horas en el chat. ¿Quién me las regala de esta forma? De la forma formal. Son las 4 y 25, las 3 y 13, las 2 y 15. Y las 6 y media. Vamos a ver. ¿Quién me regala esas 4 horas? What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Las del corazón. A ver, la primera dice, it's 25 past 4. Muy bien, son las 25 pasadas de las 4. Las 3 y 13, ¿cómo quedarían? ¿Cómo quedan las 3 y 13? Hello. ¿Cómo quedan las 3 y 13? Come on, people. Let's see. It's quarter past 2. A ver. Is 3 past 13? No, Stephanie. Estás diciendo son 3 pasadas de las 13. Ojo que primero decimos los minutos y luego la hora. Entonces quedaría is 13 past 3. 13 pasadas de las 3. Muy bien. La siguiente, 2 y cuarto. Daisy respondió a quarter past 2. Muy, muy bien. Ojo aquí con esto, chicos, que resulta que el número 15, el número 45, las 12 en punto y las y 30 tienen palabras especiales. Decimos a quarter past cuando hablamos de los 15 minutos de la derecha. Decimos half past cuando hablamos de la media hora. Y a quarter to cuando el minutero marca las y 45. Y por supuesto, las en punto decimos o'clock. Entonces, a esas nunca les vamos a decir el número como tal. No vamos a decir 15, ni 45, ni 30. Vamos a decir estas palabras especiales. A quarter past, half past y a quarter to. Very good. Allá quería llegar.
Y por supuesto, las 6:30, 6:30. Good. So now let's watch the following video to complete this, and with that we're going to finish to explain it. Vamos a mirar el video y con él ya terminamos de aclarar cómo decir la hora en inglés. Good. Telling the time. Telling the time in English. What time is it? It's 2 o'clock. Entonces, a las en punto siempre What decimos time is it? o'clock. It's 2:05. What time is it? It's 2:10. Y toda esa partecita de la parte derecha del reloj va a What ir time is con it? el past. Los minutos It's past. 2:15. La hora en la que estoy. What time is it? It's 2:20. What time is it? It's 2:25. What time is it? It's 2:30, or it's 2:30. ¿Qué? What time is it? Ahora, cuando el reloj pasa un minutico después de las y 30, ojo con esta regla, chicos. Cuando ya el reloj marca las y 31 hasta las en punto, vamos a decir los minutos que faltan para la siguiente hora. Entonces vamos a contar cuántos minutos van a hacer falta para llegar a la siguiente hora. Y la expresión pasa de ser past a ser to. Miremos. It's 2:25. Fíjense que acá contamos 5, 10, 15, 20, 25. Son 25 para, y no decimos la hora en la que estamos, sino la hora que viene, para las 3. ¿Qué hora es? Las 2:35. 25 minutos para las 3. Right? Entonces acá en esta parte del reloj, en la izquierda, vamos a decir los minutos que hacen falta para llegar a la siguiente hora. Y mencionamos la siguiente hora, no la hora en la que estamos. Ojo porque aquí esta partecita es la más tricky, la de prestar atención. What time is it? It's 2:20. What time is it? It's 2:45. What time is it? It's 2:50. What time is it? It's 2:55. What time is it? It's 3 o'clock. Entonces fíjense bien que en toda la parte izquierda siempre vamos a mencionar los minutos It's que nos hacen o'clock. falta. Right? Entonces miremos acá el reloj. Desde las 12 en punto hasta las y 30 utilizamos la expresión past y decimos los minutos past, la hora en la que estoy. Desde el minuto 31 hasta las 12 en punto decimos los minutos to la siguiente hora. Ready? So just take a screenshot of this because that's the rule for everything and that's what we're going to take into account. Y eso es lo que vamos a tener en cuenta para leer el reloj en esta parte. Voy a utilizar esta pestaña para hacerles
la gráfica. Entonces, aquí es leer desde el 12 hasta una rayita antes de el 6. Y decimos, usando el tú, los minutos para la siguiente hora. Esa es la reglita de la estructura, right? Entonces ahora vamos a repasar. ¿Quién me regala las siguientes horas? ¿Quién me regala esas 3 horas que marqué allí en la pestaña? It's a quarter to 4. Vamos a ver, 6:31. 29 to 7. Muy bien, faltan 29 para las 7. Falta un cuarto para las 5. A quarter to 5, Daisy. Recordemos que debemos decir el número que viene, la hora que viene. A quarter to 5. Correcto, Kevin. Y la última, 2:37. $23 to 3. Muy bien. 23 para las 3. Correcto. Very good. So it's simple like this. Very, very good. Now, let's have a look to some practices. This is the time we're watching it and we're paying at, and that's all. So people, let's pay attention on some general things that we need to take into account for taking the time and talking about the time and the daily routines, right? So just to finish, Hi. vamos a mirar este último video de resumen, todo lo que hablamos de la rutina y cómo utilizar la rutina para hablar de ella usando las expresiones de tiempo y la hora. Let's have a look. You are now muted. Hi, I'm Marie. Welcome to Oxford Online English. In this lesson, you'll learn how to talk about your daily routine in English. What do you do every day? What's a typical day like for you? In this class, you'll learn everything you need to talk about your daily routine, including work, free time, meals, and sleep habits. Before we start, we really think you should visit our website, oxfordonlineenglish.com. You can find all of our free English lessons, including videos and listening lessons. You can also take online classes with one of our professional teachers. Let's start by looking at how you can talk about your everyday working routine. You're working freelance now, right? Yeah, that's right. I've been doing it for about 6 months now. That must be nice. You can work from home, you don't have to deal with bad bosses. Yeah, it has its pluses, but it's not all fun and games. Obviously, my work is more flexible, but I still have to be disciplined and make sure I stick to a schedule. So, what's your working day like? I like to get an early start, so I get up at 8 and I work from 8:30 to around midday. Then I take a long lunch break, maybe go to the gym or something like that.
Then I do another 3 or 4 hours in the evening, so I finish at 7 or 8. That's quite a late finish. Yeah, but it suits me. I get sleepy in the afternoon, so it's not the best time to work. That sounds much nicer than working a regular job. I have to get up at 6:30, then my commute takes around an hour, so I have to leave the house at 6:30 at the latest. I'm at the office from 8:30 till 5:30 or 6. Then I don't get home until 7 at the earliest. I have to say, working at home has some disadvantages, but I don't miss commuting every day. No, you shouldn't. It sucks. Do you work the same hours every day? More or less. Sometimes I stay late if there's something I need to finish, but I try to leave on time. Otherwise, I don't get any time at home before I go to bed. Here are some questions for you based on the dialogue. What's your working day like? What time do you start and finish? Do you often work long hours? Do you take any breaks during the day? Let's see how you could answer questions like these. Let's start with something easy. What time do you start and finish? You could say something like, I start work at 9 and I finish at 5. Maybe you have a more flexible schedule. You might say, I'm a freelancer, so I work different hours every day. It depends what I have to do. If you're busy, you could say things like, I often have to stay late at work. I finish at 7 o'clock at the earliest. I can only take a short lunch break. If you have a more relaxed working day, you might say, I take a long break in the afternoon. I usually finish work by 5:30 at the latest. I never stay late or do overtime. The phrases at the earliest and at the latest are useful if you want to talk about extremes. Otherwise, use adverbs like often or usually. What about you? What's your working day like? Try to make 2 to 3 sentences talking about your working routine. If you need to, you can review the dialogue to get some ideas for language you can use. Pause the video and make your answer now. You are now Practice unmuted. saying it out loud. Entonces vamos a hacer el ejercicio que dijo la profesora. Vamos a tratar de hablar de nuestra rutina y vamos a tratar de incluir aspectos de nuestra parte laboral. A ver, quiero que me regalen un ejercicio. Van a hablar sobre su work routine. ¿Cómo empieza su rutina laboral? A ver, ¿quién me regala ese ejercicio, incluyendo la hora? Come on. Come on. A ver, ¿quién?
Come on. Esto es muy importante que lo tengan presente desde ya, chicos, porque para el speaking van a hablar a ustedes acerca de unas preguntas de su rutina diaria, ¿ok? Para que lo vayan haciendo desde ya, vayan empezando a visualizar sus oraciones y su texto, porque esta vez no les voy a valer que lean. Muchos de ustedes me leyeron en el speaking pasado. Let's say, Kevin, I start work at 7:30 and I finish at work at 5 o'clock. Revisa muy bien ese 7:30 porque está en desorden. ¿Cómo diría las 7:30? O decimos 7:30 o decimos 7:30. Recordemos que con la hora formal debemos decir la hora al final. Primero los minutos, luego la hora. A ver, ¿quién más? I wake up at 5:30 in the morning. At 6 o'clock, I take a bath. At 6:37 in the morning, I have breakfast. Muy bien, Jairo. Very good. That's it. Let's continue with the video. Otherwise, use adverbs like often. Get home that I just crash on the sofa. So, what do you do in the evenings after work? Honestly, most days I'm so tired when I get home that I just crash on the sofa and watch TV. I don't like it, but I don't have the energy to do much else. I play tennis on Wednesdays, but that's it. I know the feeling. It's hard to motivate yourself when you've been at work all day. What about you? I'm the opposite. I'm stuck at home all day, so when I'm free, I'm desperate to get out of the house, do some exercise, talk to people. I try to arrange something most evenings. What kind of thing do you do? Lots of stuff. I've started going to a boxing class twice a week. I also play basketball with a group of friends every Thursday. Then I'll generally go out with friends for a coffee or a drink on 1 or 2 evenings too. Wow, you're pretty busy. Yeah, but I prefer it that way. I'm more active on weekends, but during the work week, there just isn't the time. Here's a question. What do you do in the evenings after work? Are you active? Do you like going out and doing lots of different things? Or do you prefer to stay at home and relax? If you're more active, you could say something like, I like to get out of the house when I can. I try to arrange something most evenings. I prefer to stay busy. If you prefer staying at home, you might say, I don't have the energy to do much after work. I just crash on the sofa and watch TV when I get home. During the work week, there just isn't the time to do much. It's also useful to say how often you do things. Here you can use adverbs like often, generally, sometimes, or occasionally. You can also use time phrases like once a week, on Wednesdays, or every Friday. For example, I go out with friends once a week. I go to the bouldering gym on Wednesdays. I generally go running around the park after I get home. What about you? What do you do after work? If you don't work, or if you have a different schedule, what do you do with your free time during the day? As usual, try to make 2 to 3 sentences about yourself. Use the language from this section to help you. Pause the video and do it now. Okay? Let's move on. So, do you cook? I mean, you're at home all day, so you must have time. Yeah. My meal habits are all over the place though. What do you mean? Sometimes I skip meals, or I eat at weird times. I might eat dinner at 7:30, or I might not eat until 11. It depends what I'm doing and how hungry I am.
That's the exact opposite of my situation. I have to eat at the same time every day because that's the only time I have free. What do you do for lunch? If I'm organized, I'll cook at the weekends so I can take food with me to work. Otherwise, I'll buy a sandwich or something from the bakery. What about in the evenings? Me and my boyfriend take turns cooking. Then, we generally get a takeaway on Friday evening if we are home. That's a good system. It's hard to motivate yourself to cook when you live alone. I try though because I don't want to waste money on takeaways and eating out. So I'll cook a big batch of something, then freeze it and eat it for several days. Here are some questions from the dialogue which you should be able to answer by the end of this section. Do you cook? What do you do for lunch? Do you eat at the same times every day? Think about how you could answer these. But first, let's look at some more phrases you heard in the dialogue. Do you know what they mean? My meal habits are all over the place. Sometimes I skip meals. I'll cook a big batch of something, then freeze it. Can you explain what these sentences mean? If you say something is all over the place, this means that there's no pattern. So if your meal habits are all over the place, it means you don't eat regular meals at regular times every day. If you skip a meal, then you don't eat it. If you're busy during the day, you might have to skip lunch. That means you don't eat anything for lunch. Finally, if you cook a big batch of something, then you cook a lot at one time. You might do this if you live alone, or if you're busy so that you can freeze the extra food and eat it later. What about you? Do you sometimes skip meals? Do you buy lunch or cook at home and take food to work? Do you ever get takeaways in the evening? Make at least 3 sentences and talk about your cooking and eating habits. So people, the idea is to practice with your routine, the time, and the connectors. Let's pay attention on what you're going to do for activity now. Se van a tomar cada unos 5 minuticos y me van a crear una rutina. Me van a hablar de algo que hacen en cualquiera de los días, from Monday to Sunday, de lunes a domingo. En cualquiera de esos días, ¿qué hacen desde que se levantan hasta que se acuestan? Y van a incluir las conectores and, but, after that, then, los que vimos al principio de la sesión. ¿Ok? Entonces vamos a tomarnos 5 minutos para hacer el ejercicio de writing. Lo van a escribir aquí en el chat público y vamos a escuchar las correcciones que hayan. ¿Ok? Mientras tanto voy a descargar la asistencia. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a escribir la rutina de un día. De un solo día. Ready? Who else? ¿Quién más? Derby. On Saturday, I get up at 40 past 4. 40 past 4. Revisemos ahí esa parte. Recordemos que los minutos después del minuto 31 se dicen los que faltan para la siguiente hora. No podemos decir las 40 pasadas de las 4. Sería más bien 20 para las 5. Entonces, ojo con eso, Derly. Recordemos las partes del reloj. I work, lo mismo con los pronombres. No podemos dejar los verbos solitos. Deben ir acompañados siempre del pronombre. Entonces, I work until 2. El at
No va ahí. Ojo. Si decimos until, estamos diciendo que trabajamos hasta las 2. Entonces el at sobra. And when I go out, I share with my family at 8 o'clock. I share. No nos olvidemos de ponerle pronombre a los verbos. No pueden ir los verbos solos. Ok, very good. ¿Quién más? Who else? ¿Quién más? Come on, come on. Come on, people. Somos 14 en el chat. Solamente 2 han hecho sus escritos. ¿Qué va? Kevin, I forever up. I forever up. ¿Qué es forever? Yo por siempre, arriba a las 8. Ojo. Ojo con lo que escriben, chicos. Recuerden siempre leer lo que escriben. Será I always, ¿cierto? I always get up. I always get up. No se preocupen, mañana vamos a ver los adverbios de frecuencia. No es forever, forever significa siempre, sí, pero no es un adverbio. El adverbio sería always. I always get up at 8 a.m. at the weekends. After that, I have breakfast at 9 a.m. and I take a shower around 10, sin el at. Siempre que utilicen el around, no va la expresión at. Ojo. When is soon I go at the kitchen and I cook my lunch and I have at 1 o'clock. And I cook my lunch and I have it y la tengo, el almuerzo a la 1. After that, I relax and watch TV all afternoon and finish my day with a movie on Netflix. Good. Entonces, ojo Kevin con el orden de las oraciones. Hay muchas. No me utilicen Google Traductor, por favor. Los profesores sabemos cuando usan Google Traductor, por favor. Y ojo con el orden de las palabras, de las frasecitas. Good. Ok, chicos. Vamos a tomar estos 15 minuticos. Nos vemos a las 8 en punto. Y a las 8 en punto vamos a arrancar con las 4 actividades de práctica que tenemos para hoy. El día de hoy no tenemos actividad evaluable. Tenemos solo actividades de práctica. ¿Listo? Entonces, de 8 a 9 vamos a realizarlas y a las 9 ya se pueden desconectar. Bien, entonces nos vemos a las 8 en puntico.
Bien, así dejamos que los chicos que no se... Derly, para que le digas a Jairo que no se preocupe, que a las 8 vuelve y trate de conectarse. Y nos vemos a las 8 en punto. Vamos a tomar la pausa activa de la sesión. People, we are back. Volvemos. Vamos a realizar ahora las actividades de práctica para poder reforzar los temas de la rutina diaria, de la hora y demás. ¿Right? Este día de hoy no hay actividad evaluable. Las 4 actividades son de práctica. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar Practical Activity number 7, number 8, number 9 and number 10. Aquí tenemos las 4 actividades. Vamos a desarrollarlas juiciosos, vamos a revisar las pautas, lo que dicen. Tenemos una lectura, es importante leer muy bien, sacar el vocabulario que no entiendan. Y yo voy a estar aquí en el chat de la conferencia presto a responderle las dudas que tengan. ¿Listo? Vamos a revisar el de Daisy. A ver, I wake up around 6:30, then I see my cell phone. After that, I take a shower at 7:30 a.m. I have my breakfast at 8 a.m. and I brush my teeth at 8:30 a.m. After that, I turn on the computer and I do some homework. Sin la S, homework es incontable. Until 10, then I take a snack and I spend time with my nephew. Very good. Tienes todo súper bien, menos la palabrita homework, que es una palabra incontable. Entonces va sin S, pero el resto está súper Daisy. Now let's see, people. Let's start practice. Vamos a empezar a desarrollar los ejercicios de práctica. Toda duda que tengan, cualquier duda que tengan, me informan, porfa. Y vamos a ir revisándolas de una vez. ¿Listo? You are now muted.